Libro de los Números, capítulo número 11, versículo 35 y 36. Números 11, versículo 31 al 35, del 31 al 35. Dice así la palabra de nuestro Dios. ¿Ya lo tiene? Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones y las tendieron para sí, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataava, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. De Kibrot Hataava partió el pueblo a Haserot y se quedó en Haserot. Amén. Padre, una vez más te pedimos, te suplicamos como esta mañana, que nos permitas entender tu palabra, que nos permitas recibir tu mensaje, tu enseñanza a esta alma que tanto la necesita, Señor. Gracias por esa misericordia especial que tú tienes para con cada uno de nosotros. Y también, Señor, oramos por aquellos que están con nosotros conectados y aquellos que oirán tu enseñanza. Bendícelos en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén, Señor, y amén. Puede sentarse, hermano, puede sentarse. El tema de esta noche es la codicia. Es prácticamente la continuación a grandes rasgos de lo que esta mañana el Señor nos ministraba. Esta mañana el tema era el estómago, que espero y confío en el Señor que se haya entendido la enseñanza, el mensaje. Y esta mañana podíamos nosotros comprender, basado en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 3, y también en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, donde en ambas cartas el Señor nos muestra de que es un ídolo la comida. Es un ídolo que tenemos en nuestro estómago, o el estómago prácticamente es un ídolo, es un santuario. Y vimos con mucha claridad algunas cosas que son muy importantes. Podría decir que es una continuación, mas sin embargo es prácticamente el final de ese evento, el final de este capítulo. ¿Me oye? ¿Me oye? Siento que no me oigo, no sé si es aquí. No se oye, ¿verdad que no se oye? Yo sí quiero que me oiga. Le decía que el tema es la codicia. Uno, dos. Gloria a Dios. Permítame un momento, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahí está. Hoy sí. Gracias. Bien. La codicia. La codicia, quiero decirle que es igual que la lascivia. La lascivia es más que un deseo sexual inadecuado. La lascivia puede ser un deseo no natural o voraz.
no natural o voraz por cualquier cosa. Normalmente le decimos lascivioso específicamente más al hombre, en cuanto a la forma de ver a una mujer, el sentir que la devora, tan incómodo que debe ser para la mujer. Se le llama lascivioso al hombre que no puede dominar ese deseo que siente al ver una persona. Y no importa cómo sea la persona, el lascivioso no tiene límites, no tiene respeto de ninguna clase. Entonces, la lascivia puede ser un deseo no natural o voraz por cualquier cosa. Podría ser un deporte, no solamente el área sexual. Puede ser un deporte, puede ser conocimiento. Mire qué tremendo, conocimiento. Pueden ser posesiones, puede ser influencia sobre los demás. Es tremendo, ¿verdad? Porque lamentablemente solo nos enfocamos en que la lascivia es en el lado sexual de la persona. Y esto se aplica a la persona habitual y exageradamente dominada por el deseo sexual, al cual se le dice lascivo, o a la hembra lasciva. La codicia, o en estas circunstancias, Dios castigó a los israelitas por codiciar la buena comida. Fíjense, por codiciar la buena comida. Y al principio usted va a poder sentir de que como que es pecado desear. No. Pero aquí vamos a ver el por qué ellos fueron castigados. Por qué les pasó lo que leímos. Esta no era la primera vez que el pueblo pedía comida, pero sí muy diferente a la primera vez. En la primera vez, y esto es en el libro del Éxodo, capítulo número 16, donde ellos tuvieron hambre, pero tenían hambre porque no tenían comida. Entonces, bien diferente cuando ellos murmuran y prácticamente se rebelan contra Moisés y empiezan a decir cosas que no debieron haber dicho. Entonces ellos la primera vez fue por falta de alimento. Note que eso no fue lo que los llevó a que ellos recibieran lo que estamos viendo nosotros en el libro de los Números. Entonces ellos realmente por falta de alimento fue que pidieron comida, pero esta vez fue por puro deseo. Aquí viene la gran diferencia, por puro deseo. Y esta mañana, cuando veíamos el principio del capítulo, el problema que ellos tenían en el estómago, encontramos que era por pura contaminación. Ellos fueron contaminados. Y esto es muy importante. Debemos de tener mucho cuidado, que son las cosas que a nosotros nos contaminan. Y usted puede ver que no solamente nos contaminamos con las cosas sexuales, no solamente nos contaminamos por las riquezas, por la avaricia de los demás, etcétera, sino que también en este caso por la comida. O sea, tenemos que tener un gran cuidado. Esta mañana me faltaron algunas cosas, algunos detalles muy, muy, muy importantes, muy trascendentales, como por ejemplo, ¿cómo puedo yo corregir el problema que vimos esta mañana? ¿Cómo puedo corregir yo el problema de ese ídolo que hay en mi estómago? Y cómo dominar ese apetito desenfrenado. No es lo mismo hambre que apetito. No es lo mismo. El hambre se puede saciar, el apetito no. Entonces, ¿cómo puedo hacer para poder dominar? Una era que usted pueda rendir esa área, estar consciente como lo hicimos esta mañana. Decía yo, hay dos formas de hacerlo. Una es el rema y la otra es que lo entendí, pero no puedo, y presentárselo al Señor. Pero ¿cómo puedo yo seguir cómo puedo continuar yo? ¿Cuál es la parte que a mí me corresponde para poder llegar a dominar esa área? Porque es aprendido.
es aprendido. No es solamente, no es una varita mágica. El rema y el poder de Dios puede ser que en el instante usted reciba el toque del Señor, como decía el hermano en su testimonio, reciba el toque del Señor y realmente cese eso. Pero también a eso lo ha llevado un proceso antes. A eso que usted recibe el rema es porque ya ha habido un proceso. Cuando usted recibe el rema es porque usted ya sufrió. Cuando usted recibe el rema es porque usted ya no soporta. Cuando usted recibe el rema es porque usted ya está cansado. Cuando usted recibe el rema es porque usted ya sintió los efectos de esa glotonería. Entonces es importante saber de que ¿qué voy a hacer después? O sea, usted pasó, usted puede sentirse libre, usted puede confiar en el Señor, pero ¿cuál es la parte que a mí me corresponde? Es bien fácil, es bien sencilla, el ayuno. Y no el ayuno que hablamos de los días sábados cuando los hermanos de oración dicen vamos a ayunar, con el líder dice vamos a ayunar el sábado. No estoy hablando de ese ayuno. Estoy hablando del ayuno en el cual usted tiene que disponerse y decir, Señor, yo voy a comenzar a ayunar y especialmente voy a comenzar por las que más daño me hacen. Señor, no voy a dejar de comer. No estamos diciendo que usted deje de comer. Estamos hablando de un ayuno parcial. Señor, voy a comenzar a dejar de comer grasa, por ejemplo. Señor, voy a comenzar a disminuir harinas. Porque harina y dulce es lo mismo en el sistema, ya en la metabolización. Todo lo hace azúcar. Entonces, usted viene y dice, voy a comenzar a ayunar. Usted tiene que poner de su parte. Si usted se come 5 tortillas, comience a reducir a 4, después a 3, después a 2, después a 1 y después no coma tortilla. Si come arroz, ya no coma tortilla. Si come tortilla, ya no coma arroz. A modo de ir disminuyendo, pero no dejar de comer. Esa es la parte que a usted le va a corresponder, ese ayuno. Amén. Bien, entonces la codicia no fue solo su deseo de buenas cosas. Amén. Sino lo que estuvo mal fue permitir que ese deseo se volviera codicia. El deseo no fue malo. El deseo no es pecado. Pero el enemigo se va a aprovechar de ese deseo para que ese deseo no sea un deseo, sino una deformación de lo que usted anhela. Y ese es el cuidado que nosotros debemos de tener. Y es por eso muy importante, esta mañana tratábamos la manera de aclarar la contaminación, por qué ellos fueron contaminados. La Biblia lo dice de una forma tan clara. Y la gente que se mezcló con ellos tuvo, no dice que los israelitas, sino que dice que la gente que se mezcló con ellos tuvo el deseo. Y después dice, y los israelitas también fueron contaminados. Entonces, la codicia no fue su deseo de buenas cosas. Usted puede anhelar buenas cosas y eso no necesariamente es codicia. Amén. Sino que lo que estuvo mal fue permitir, y estoy repitiendo, que ese deseo se volviera codicia. ¿Y qué es codicia? Deseo exagerado de poseer algo. Punto suspensivo, lo que usted quiera. Puede ser dinero y, como en este caso, de cosas consideradas buenas. Note que el enemigo, lo más peligroso que el enemigo puede hacer con nosotros es que nos tiente por las cosas lícitas, porque es lícito comer. ¿Comprende? Quizás no me muevo, ¿verdad? Aquí me van a tener como estuata de marfil, decíamos chiquitos, las estuatas decíamos. Deseo de comer no es malo. Entonces mire qué tremendo que el enemigo se puede aprovechar de nosotros, y para nosotros lo más peligroso es que él nos tiente en las cosas que no son lícitas, porque el comer es lícito.
Entonces, tengamos ese cuidado de que el enemigo nos puede a nosotros llevar a la codicia de ese deseo. ¿Por qué? Porque imagínense, el comer como el vestirse, ese deseo es correcto. Pero ¿a cuántos de nosotros el enemigo nos tienta con algo que es normal en nosotros, con algo que es lícito? Amén. Entonces, error de ellos, o sea, de los israelitas en el desierto, sintieron que era su derecho tener comida fina. Imagínense qué tremendo, qué equivocados estaban y qué equivocados estamos muchos si estamos como el pueblo de Israel, porque despreciaron el maná. Hermano, el maná lo despreciaron. Y si nosotros lo trajésemos a este tiempo y diéramos a un laboratorio ese maná y que encontraran, que descubran qué es el contenido nutritivo de ese maná, nos quedáramos con la boca abierta, que no necesitamos tomar refresco, no necesitamos tomar café, no necesitamos tomar ninguna bebida, no tenemos que comer ningún postre, no tenemos que comer cosas extravagantes, todo está ahí. Entonces, el problema está aquí y aquí. Amén. En nuestra cavidad, en nuestro batén, en nuestro coilía o coilós. ¿Se acordó de las palabras, verdad? Así porque ya se las dije. Se las hubiera preguntado. Entonces, nuestro problema está en nuestra cavidad, de qué lo vamos a llenar. Entonces, el problema no estaba aquí. Entonces, qué triste es que sintieron que era su derecho tener comida fina. Y ya no pudieron pensar en otra cosa, codicia. Y ya no pudieron pensar en otra cosa, solo el conocimiento les interesa, codicia. Y ya no pudieron pensar en otra cosa, conocimiento. Le puse el ejemplo anterior, ¿qué otra cosa le dije? Hablando de deporte, por ejemplo, solo en el deporte, en posesiones, en influencia sobre los demás, solo eso les interesa. Y qué tremendo, porque cuántos son afectados por las personas que se vuelven codiciosas de, por ejemplo, el conocimiento. Es increíble, hay gente que pasa solo metida en los libros, ese es su mundo, y los demás. Esto trae consecuencias. Nunca hay un basta en el conocimiento. El conocimiento que se está adquiriendo es como el oído que nunca deja de oír, como el ojo que nunca deja de ver. Es que me está dando muy enfrente el aire, pero es normal, ¿verdad? Pero así dejémoslo, hijo. Cuando nosotros estemos preocupados por algo, hasta el grado de que afecte su perspectiva de todo lo demás, quizás estemos transformando ese deseo en codicia. Repito, cuando nosotros estemos preocupados por algo hasta el grado de que afecte su perspectiva de todo lo demás, quizás estemos transformando el deseo en codicia. Ellos anhelaban vehemente lo que no tenían. Ellos estaban hablando de algo que no tenían. Y ellos comenzaron a desear de una forma fuerte eso que no tenían. Ahora, quiero comenzar ya con el texto. ¿Dónde estaban los codiciosos? ¿Dónde estaban los codiciosos? Esto lo vimos en la mañana, vea el número 1, versículo número 1. Dice así: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, disculpen, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Fíjese qué tremendo lo que estoy leyendo. ¿Dónde estaban los codiciosos? En los extremos del campamento. ¿Qué son los extremos? Lógico, los extremos, las orillas.
¿Y qué significa eso? Mucho. Amén. Y el versículo número 4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Primero, donde habían extranjeros. Mire qué tremendo. Y estoy haciendo énfasis. ¿Dónde estaban los codiciosos? En los extremos del campamento. ¿Dónde estaban los codiciosos? En los extremos del campamento, y donde estaba la gente extranjera. Dos cosas muy importantes que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta. ¿Qué quiero decir con esto? Que no seamos parte de la multitud mezclada. Esta mañana le decía yo, es muy importante saber con quién nos relacionamos. Usted, déjeme decirlo de esta manera, para que yo me acerque a usted, usted tiene que edificar mi vida. No arruinar mi vida. No contaminar mi vida. Y esto es una enseñanza que siempre se ha dado desde este lugar, del púlpito. De que usted debe de buscar personas que lo edifiquen, no que lo contaminen, no que lo distraigan. Usted no puede hacerse amigo de alguien de la congregación que murmura del ministerio, que murmura del pastor, que murmura de los líderes, que murmura de los hermanos. Hermano, usted no puede ser. ¿Por qué? Porque usted será uno más. Y eso es, hermano, escape por su vida. Si el extranjero representado en este tipo de gente que contamina, porque no necesariamente al decir extranjero es alguien fuera de la iglesia, alguien nuevo, alguien que nos visita, alguien que viene de vez en cuando. No, estoy hablando muchas veces de hermanos que son parte de esta congregación, pero lamentablemente no edifican nuestra vida. De ellos nosotros tenemos que separarnos. Hay que dejarlos a ellos que están en los extremos de la iglesia, y no porque esté a la orilla. ¿Verdad, hermanas? Ustedes no, ¿verdad? ¿Me entiende? No porque estén ahí. Cuando digo a los extremos, es gente que se aísla. Son los que están más lejos de Moisés. Están en las orillas. ¿Por qué les gusta las orillas? ¿Por qué no están donde está el centro de todas las cosas? ¿Por qué tienen que estar siempre aislados? Entonces, no seamos parte de la multitud mezclada. ¿Por qué? Porque corremos peligro. Que nuestra ubicación no sea en los extremos, porque también corremos peligro. No podemos nosotros ser de las personas que están alejadas. Ahora, note esto: los egipcios soñaban con banquetes y abundancia de carne en el desierto. Para los egipcios, esto lo habían tenido. Es posible que en ellos era normal, ellos lo habían tenido. ¿Y qué sabe un egipcio de maná? Pero el hebreo sí, porque él puede comprender el maná. Para los hebreos era una enfermedad de la imaginación. ¿Por qué? Porque ellos fueron contaminados. No podemos decir que ellos verdaderamente participaban. Y si lo participaban, ellos no podían. Ya vamos a entender por qué no podían ellos participar de esa murmuración, porque ellos no debían de tener ese deseo. Es como que usted, hermano, esté relacionado con gente inconversa y que usted esté añorando, anhelando lo que ellos añoran o anhelan o desean. ¿Por qué? Porque de ahí me sacó el Señor. No puedo yo darme el lujo de anhelar eso. ¿Por qué? Entonces no me ha sacado el Señor. Los hebreos, al participar del mismo sentimiento de los egipcios, los llevó a expresar el descontento por el maná con el cual se habían alimentado hasta ese momento. Mire qué tremendo. El cristiano que está agradecido con Dios,
El cristiano que está contento, que ha aprendido a contentarse en cualquiera que sea su situación, valora lo que Dios le da. Valora, está contento, está agradecido, no necesita nada más. Quíteme un poquito de eco. No necesitas nada más. No importa que tenga mucho, no importa que tenga poco. El pueblo, cuando vemos aquí cómo Dios, mire cómo Dios obraba con ellos. Aquí hay una infinidad de información en cuanto al maná, en cuanto a la alimentación, en cuanto a la organización, en cuanto a la bondad, en cuanto a la misericordia de Dios para con ellos, en cuanto a sus necesidades. Hermano, ellos no podían quejarse de nada, porque dice el Señor que cuando Él decía que cuando lo hacían con el corazón que Dios esperaba de ellos, el que recogía mucho no le sobraba y el que recogía poco no le hacía falta. Esta gente estaba contenta. Somos bastantes, sí, agarramos bastante. ¿Por qué? Porque es porción para cada uno. Agarraron bastante, a nadie le sobraba, y a los que cogían pocos, porque eran pocos, no les hacía falta. Y todos los días ellos estaban siendo provistos por parte del Señor. Y el apóstol Pablo dice que él había aprendido, la cita que le mencioné, él había aprendido a contentarse en cualquiera que fuera su situación, en abundancia como en escasez. Cuando usted está agradecido con Dios, usted no está pensando en que le falta algo. Mire, aquí ya vemos gente que éramos felices en el calor y somos felices en el frío. Que se nos arruinan los aires, no nos afecta en gran manera. En el sentido de que no dejamos de ser ministrados solamente porque está caliente. Qué maravilloso es ser enseñado. Amén. El maná los había mantenido vivos. No sé cuántos podemos decir que su palabra nos ha mantenido con vida. A ellos el maná los había mantenido con vida. Si era cierto que comían pescado, si era cierto que comían pepinos, que comían melones, que comían puerros, que comían cebollas y ajos, pero ellos lo comían siendo esclavos. Si es que lo comían. Lo tenían, pero eran esclavos. Ay, hermano, mire, yo me recuerdo que cuando yo no conocía al Señor, a mí me abundaba el dinero. Sí, pero estaba muerto. Sí, pero era esclavo del pecado, era esclavo de la miseria, era esclavo del dolor, era esclavo de la angustia. Es cierto, podía comer muy bien, pero ¿a qué precio? Ahora usted puede decir, ahora como frijolitos con tortilla y viera cómo los disfruto y viera qué feliz soy. Ah, es que usted goza de la libertad. Y dice, prefiero comer esto en libertad que abundancia en esclavitud. Amén. Ahora, ¿por qué se menciona cada una de estas cosas? No se mencionan solo así porque solo eso comían. No. Están hablando de alimento refrescante. El melón es la sandía. El pepino, usted sabe que tiene cantidad de agua, ¿verdad? Y acuérdese que esto vino a sentir este deseo en aquel abrasador calor o calor abrasador del desierto. Y es como que usted dijera en medio de ese desierto, ay, yo me recuerdo cómo me tomaba mi agua de coco heladita. Igual, cada uno, la cebolla no es la cebolla como la que nosotros tenemos que nos hace hasta llorar, sino que es una cebolla dulce, una cebolla llena de humedad, de líquido, de agua. Es como que usted agarra la sandía, agarra el melón, tiene gran cantidad de agua. El pepino, el puerro, todo estos eran hidratantes, eran vegetales hidratantes y refrescantes. Por eso los mencionan, no los mencionan solamente porque comían melón, pepino, cebolla, no. Porque en el momento del calor eran deseados, pedidos por el cuerpo.
Es exactamente como cuando usted tiene sed, lo que usted quiere tomar es agua. Cuando usted tiene hambre, lo que quiere es comida. Entonces, en esa situación, ellos comenzaron a recordar y a decir cada una de estas cosas. Entonces, el maná, aparte que los nutría, ellos estaban libres. ¿Qué significa esto? Que muchos no valoramos lo que tenemos. Y tengamos cuidado con quién nos relacionamos, porque muchas veces de ellos depende que nosotros valoremos o no valoremos lo que nosotros tenemos. Quizás no tenemos una gran comodidad. Quizás para usted la silla es bastante dura. Quizás para usted es muy helado ahora, pero antes era bien caliente. Pero lo importante es que nosotros sí valoramos. ¿Por qué? Porque tenemos lo mejor que podemos tener en cuanto a todo lo que he mencionado. Lo mejor que podemos tener es su palabra. ¿De qué serviría que nosotros tengamos un gran lujo? Que no estoy en contra de eso. Jamás he señalado eso. Y el que lo pueda tener, qué bendición. Como que yo me moleste porque usted anda un carro bonito. Al contrario, me alegro que lo ande si puede tenerlo. No le va a pasar como me decía un compañero hace muchos años. Hace unos 30 años. Me decía, es que mira, Mateo, me decía. Carros vemos, letras no conocemos, me decía. Y yo entendía lo que me estaba diciendo. Entonces, mucha gente trabaja para eso. Entonces, muchos no valoramos lo que tenemos, como la libertad y todos sus beneficios. Estamos hablando un día de esto con el hermano Mauricio y recordándonos de nuestra niñez, solo que él me lleva como 40 años a mí. Pero sí nos acordamos del libro y me acuerdo del nombre porque yo decía que así me llamaba yo, M. Aguayo. Y yo decía que la M niñez, la M Mateu, ¿verdad? Y Guayo, Eduardo. Entonces, en M. Aguayo salía ahí un chucho bien bonito, bien hermoso, bien gordito, bien comido. Y el otro chucho todo seco. Ya se imagina el chucho callejero, ¿verdad? Todo seco. Pero cuando él veía que el otro estaba encerrado y él era libre, prefería ser sequito. Y me decía el hermano, ¿se acuerda cuando leíamos el libro de M. Aguayo? Porque el Mantilla es más viejo, usted lo leyó. Sí, ¿verdad? Entonces, sí, realmente, hasta en eso, imagínese, el perrito prefería estar seco, pero libre. Yo le quiero preguntar a usted, ¿usted está bien así o quiere estar donde estaba? Aunque esté seco. Y no le estoy diciendo chucho. Aunque esté seco, aunque esté en necesidad. ¿Qué prefiere usted? Como antes, que probablemente usted sentía que le abundaba el dinero y hoy no. Pero póngase a pensar, ¿quién lo alimentaba antes? ¿Quién le proveía antes? ¿Y cómo usted lo conseguía? Ahora piense, ¿quién le provee? ¿Y por qué le provee así? ¿Con estrechez o con holgura? Con holgura si ha aprendido, con estrechez si está aprendiendo. Y quiero decirle algo, en el desierto usted no necesita ni pescado, ni melón, que es la sandía, ni pepino, ni puerro, ni cebolla. Aunque sean refrescantes, usted no lo necesita. Para el que tenga oídos. Ahora, algo bien importante que le quiero decir. Hasta el día de hoy, y piense en lo que están diciendo los israelitas o los hebreos, piense lo que los contaminaron los egipcios y oiga esto. Hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, el pueblo de Egipto sigue un régimen casi exclusivo de pescado. O fresco o secado al sol durante los meses más calurosos del año, abril y mayo. Precisamente cuando los israelitas viajaban por el desierto. A mí me encanta el pescado seco. Lamentablemente solo lo hacen para Semana Santa. ¿Y ve de dónde viene eso?
¿Ve de dónde es la costumbre? A veces nosotros ni nos damos cuenta toda la transculturización que tenemos. Y mucha de ella religiosa. Y si es religiosa, hay un problema, porque hay algo espiritual. ¿Por qué no hace hojuelas en mayo? ¿Por qué tiene que hacerlas en noviembre? ¿Por qué hace pescado seco solamente cuando todo el mundo lo hace con una celebración? Entonces todos los vegetales nombrados son viandas refrescantes en sus marchas tan fatigantes. Dios no se había descuidado en ningún momento. En todo vemos la bondad y el cuidado, pero su vehemente deseo de las abundancias de Egipto era una acusación contra las disposiciones divinas. Hermano, aquí todo es espiritual de lo que estamos viendo. Imagínense que ellos estaban prácticamente rebelándose con lo que Dios quería para ellos y con lo que Dios proveía para ellos. ¿Cuántos de nosotros estamos descontentos de cómo Dios nos tiene, sin percatarnos por qué Dios nos tiene así? Supóngase que Dios quería descontaminarlos aún hasta de sus cuerpos y los sometió a una dieta, a un ayuno que era en beneficio de ellos. Y ellos lamentablemente, al hablar, al disponerse de esa forma, al desear, estaban ellos haciendo una acusación contra las disposiciones. No me gusta, no estoy de acuerdo, estaba mejor antes. Por eso en ciertas ocasiones le he dicho a usted, hermano, no maldiga su ingreso. Suficiente con que gane poco como para que usted le añada maldición. Que no me alcanza, así que no me pagan, que me tienen esclavo. No, bendígalo. Porque si usted bendice su ingreso, usted bendice su trabajo, si usted lo que hace lo hace como para el Señor, le doy la seguridad, hermano, de que Dios o lo bendice o lo saca a un mejor lugar. No ande malhumorada o malhumorado porque donde usted estudia no es donde usted desea estudiar. Pero no hay para más. Deleítese ahí. Yo quiero decirle algo. Cuando yo saqué mi secundaria, lo hice en una institución nacional. Y créame, para mí fue difícil. Yo nunca dije nada, pero para mí era difícil. Me acuerdo el primer día que me puse el uniforme. Y ¿sabe? Yo me acuerdo que nos decían las ordenanzas, los demás colegios. Y uno no se percata del daño que le hace al prójimo. Uno tiene que estar en el Señor para darse cuenta del daño que hace en el alma de los demás. Uno no piensa en que pueden o no pueden, tienen o no tienen. Y para mí fue difícil ponerme ese, pero no había más. Quizás solo los primeros días me fue difícil, después me fui acostumbrando y me dediqué a estudiar. Y a valorar y a darle gracias a Dios en mi escaso conocimiento, porque me recuerdo muy bien de lo que le estoy diciendo. Si eso fue hace como unos 2 años. Yo tenía como 16 años. Era difícil para mí. Pero quiero decirle algo, joven, deleítese, no importa, honre a sus padres, no le pueden dar más. Hermano, hay millones que están en las mismas condiciones que nosotros. Y no son tontos, están sacando sus estudios. Yo a los jóvenes les digo muy repetidas veces, ya vas a tener tu carro, ya vas a tener tu casa, ya vas a tener tu esposa, ya vas a tener tus hijos. No, cálmate, no corras. Todo lo da Dios a su tiempo. Amén. Que un pescado, el ejemplo, que un pescado
¿Qué más podríamos decir? Déjenme ver cuáles eran las otras. Que un pescado, que un pepino, que un melón, que un puerro, que una cebolla, que un ajo no te acose en el desierto que estás pasando. Traigámoslo a nuestro tiempo. ¿Qué puede significar el pescado? ¿Qué puede significar el pepino? El melón. ¿Qué te está acosando? Una marca. Es triste que nuestros niños, nuestros jóvenes no puedan disfrutar ni siquiera porque el calzado, el pantalón, la camiseta, la camisa, porque no es de marca. Pero ya vendrá un tiempo en que lo vas a usar y lo vas a tener. Algunas personas posiblemente no me creen. A mí no me da vergüenza, para nada me da vergüenza. Si yo admiro a mi madre y digo, ella sola nos crió a 8. Y yo pienso, a mis hermanas no les debe de agradar que yo hable de ciertas cosas, porque a nadie le gusta que le hablen de su niñez, no muy agradable. Pero si así es que yo estoy en el Señor, no me da pena. Al contrario, sirve como testimonio para los que están hoy. Coyol quebrado, coyol comido. Hoy no hay bracos, pero hay bajemese. Qué lindo es ser libre. No tengo pescado, pero soy libre. Vaya, ¿cuándo? Mira, aquí voy a usar un volado de esto. Yo, mira, aquí lo tengo. Impuesto porque ni siquiera lo compré. Es que Dios es bueno, hermano. Entonces, que esto no lo frustre, que no te acose porque no tienes pescado, hermano. Y no hablo solo de los jóvenes, hablo en general. Hermano, que la falta de un pescado no lo acose en su desierto. ¿Sabe por qué? No sé si voy a llegar a este punto. Vamos hacia una tierra que fluye. Démosle un aplauso al Señor. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Nos conviene reprimir persistentemente ese espíritu rebelde. Ese espíritu que se rebela. Tenemos que reprimirlo. Tenemos que sujetarlo. ¿Por qué? Primeramente, y el ejemplo es Israel, porque deshonra a Dios. Tremendas las palabras de David. Joven fui y he envejecido. O del proverbista. Joven fui y no he envejecido. Y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Yo miro hacia atrás y puede ser escasez en alguna forma, pero digo, Señor, gracias. Nunca nos faltó nada. Tuve una madre que quizás no andábamos con vestidos de marca, pero nuestro estómago siempre andaba bien llenito. Y eso es una gran bendición. No nos conviene con nuestra relación con Él como su pueblo escogido. No nos conviene murmurar, no nos conviene contaminarnos, no nos conviene estar en las orillas, en los extremos del campamento, porque la destrucción llegó. ¿Por qué llegó? Esta mañana estudiamos que como alguno de ellos, 1 Corintios, capítulo 10, versículo 7, el 5 y el 6 también, como algunos de ellos, dice la versión, porque no fueron todos, sino a todos los hubiera destruido el Señor. Entonces no podemos darnos el lujo de ser del extremo del campamento, ni tampoco estar con la gente que no me edifica, la gente que me contamina. Tengo que ser prudente y sabio para que no sienta muy drásticamente mi separación, pero debo de irme alejando y poner límites. Si la llamada por teléfono que recibo de mi hermano es para contaminarme, para contarme chambres, entonces ponerle ahí el número, bueno, este es el número, chambres, no, ese no. Es increíble, hermanos que han regresado de muchos años después, que se fueron. Y cuando han hablado conmigo, me han dicho, hermano, yo me fui por esto y esto y esto. ¿Cómo?
por esto. No sé de qué está hablando. No, es que a mí me dijeron esto. No, el diablo se lo llevó. ¿Cómo es posible que usted le pueda creer más a una persona cercana a usted que al Señor? Porque usted debe de pensar qué es lo que se le enseña, no qué es lo que se piensa de usted, porque puede ser falso. Si usted está aquí, debe de quedarse porque dice, no, yo estoy aprendiendo, y eso es lo único que me importa y a eso voy. A mí me decían, ve al mandado y no al retozo, Eduardo, me decían. Usted entiende que es eso, si tuvo niñez sabe lo que le estoy diciendo. Y era cierto, al mandado. Aquí vengo a aprender, no vengo aquí a quedar bien con nadie, ni a buscar la amistad del pastor, además que es bien creído. Solo con los Martínez de Rosa. Amén. Ten paciencia. Sujétate. ¿Cuál es la insatisfacción que tienes? En el sentido necesidad. Porque muchas veces tenemos la necesidad, hay una insatisfacción, pero estoy consciente de eso. Estoy sujetando, no estoy permitiendo que eso a mí me lleve a un punto como este para ser destruido. ¿Por qué? Porque ya vendrá el tiempo de abundancia. El tiempo va a cambiar. Dios me ha dado promesa. Dios no hace acepción de personas. Dios no es mentiroso, no es hombre para mentir, ni tampoco se arrepiente porque no es hijo de hombre. Yo debo de esperar el tiempo de Dios para mi vida. Me faltan muchos años. Mire, hermano, después que usted termine toda su labor como joven para su formación, piense en todo, desde carrera hasta casarse. Después de eso, le quedan mínimo 40, 50 años. Entonces vale la pena formarse. Viene su tiempo bueno. Ahora quiero terminar. Dios mío, si hace rato sonó esto, ¿verdad? Sí, mire, desarrollo tengo aquí a empezar pues el mensaje. Déjeme decírselo rapidito. Como resultado de la murmuración a causa del hambre, el Señor, pero más que todo el deseo, el Señor les envió carne para comer hasta para un mes entero. Mire lo que dice el versículo número 31. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Vea lo que dice el versículo 20. Oiga, en el 19, no comeréis un día, se lo dije esta mañana, no comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? ¿Quién estaba en medio? ¿Quién está en medio de tu desierto? ¿Quién está en medio de tu prueba? ¿Quién está contigo cuando sientes hambre? ¿Quién está contigo cuando sientes sed? ¿Quién está contigo cuando hay escasez? ¿Quién está contigo cuando el hermano te está diciendo que allá hay pescado, allá había pescado? Que había pepino, que había puerros, melones, cebollas, ajos. El Señor está ahí en medio, a la par tuya. Y Él está, déjeme decirlo humanamente, y Él está a la par tuya a ver qué respondes. ¿Quieres eso? Y qué tremendo lo que el Señor le dijo. Hasta por las narices, como Él conoce el corazón, sabía, no porque Él los obligó a que se hartaran, no, Él vio sus corazones, que si tenían la cantidad que tuvieran, se la iban a meter aunque no les cupiera. ¿Por qué? Porque sus almas de los contaminados, sus almas
se habían corrompido. Solo cuando nuestra alma se ha corrompido es que nosotros hacemos desarreglos. Hermanita, cuando su alma está corrompida, usted anda indecentemente y no se percata, porque ha perdido sensibilidad. Hermanito, cuando usted y yo andamos indecentemente, es porque nos hemos corrompido. La actitud del corazón que resalta en esta prueba es la codicia. Ahora tenían bastante de lo que querían. Ahora tenían bastante de lo que querían. Más de lo necesario. Mire qué tremendo. De no tener nada, hoy tenían más de lo necesario. Entonces Dios te puede dar lo que deseas y abundantemente. Sí. Pero ¿por qué no te lo da? Porque te vas a morir. No estás preparado para la abundancia. Te la vas a hartar tanto que te vas a morir. Hermano, estoy hablando verdades. Y no estoy hablando de esto o de comida, de lo que sea. ¿Por qué no Dios no te da más? Esto significa que si Dios quiere, y no si Dios puede o no puede, no, si Dios quiere, te puede dar todo lo que quiera. Sí, te lo puede dar. Pero ¿por qué no te lo da? Porque te va a matar. No tienes control, no tienes dominio, no puedes sujetar. Por eso no te lo da. Piensa en lo que quiera. Carro, ¿por qué no te ha dado carro? Porque Dios sabe que si te da carro, ya no vas a cruzar por Antiguo. ¿Qué más le pedimos al Señor y no nos da? Pero ¿por qué será que solo te quiere dar maná? ¿Por qué será? Porque el maná te mantendrá con vida. Y si el maná te mantiene con vida, existe la posibilidad de que puedas entrar a la vida abundante. El maná representa la palabra. Si Dios te da maná, existe la gran posibilidad, y no es que existe, te va a entrar, porque hubieron otras razones por qué no entraron a la tierra prometida, pero estos murieron aquí. Prueba de ello es, te voy a dar lo que pides y es para tu muerte. Entonces cuando Dios no me da algo a mí, yo debo decir, Señor, gracias. De seguro no puedo controlar lo que te pido. De seguro no tengo el conocimiento, no tengo la madurez, no tengo el dominio para poder tener lo que yo te estoy pidiendo. ¿Qué hicieron? Dice la Biblia, el que menos recogió llenaba 10 montones. Significa que en hebreo la palabra es omer. Un omer era 10 efas. Una efa tenía 37 litros. Y ellos escogieron 10 efas, 10 montones. Significa que ellos amontonaron 370 litros. Y fíjese qué tremendo, porque dice la Escritura en el versículo 32, y porque lo voy a leer porque ya no puedo explicarlo, hermano, por el tiempo. Me tardé mucho en la introducción, pero mire lo que es el 32, para que vea cómo ellos reaccionaron ante la provisión de Dios. Lo que Dios no les daba, ¿por qué no les daba? Porque para que no les pasara esto. Hermano, si Dios lo ha sometido a usted a una escasez, sea feliz. Demuéstrele al Señor que usted no necesita otra cosa para ser feliz. Que con eso o sin eso usted es igual. Porque miren lo que les demostró el Señor a ellos. El 32, lo que les demostró es cómo hizo que su corazón se manifestara, su forma de ser de ellos.
Te voy a dar lo que pides y te lo voy a dar abundante. Vamos a ver cómo reacciona tu corazón. Vamos a ver cómo se comporta tu corazón. Te voy a demostrar cómo cambia tu corazón, cómo cambia tu ser. Por eso no te daba o no te doy esta abundancia, pero te la voy a dar para que veas cómo eres. Amén. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día. Para eso sí se levantaban, para ir al culto no. Para el mar no importa, a las 3 de la mañana me despierto antes de que pasen a recogerme. Pero para el culto, ay, mi hermano, me dormí. Siempre se duerme el día de culto. Hablo de la levantada. A las 4 de la mañana, usted todos los días, para ir a servir a Faraón. Pero el día domingo, que es para el Señor, usted no se puede levantar porque, ay, hermano, es que mire, me levanto, me despierto mareado, yo a las 11 voy abriendo los ojos. No. Uno no le dice nada a esa gente, sí. También mezcladito, chiquito. Mire qué tremendo esto. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche. Si a las 8 de la mañana te me estás durmiendo cuando estoy predicando. Si estuvieran regalando pisto, dice la gente. ¡Ja! Soy de los primeros y aviento por allá todo aquel que quiera agarrar el billete a 100 que viene cayendo. ¿No he visto a la gente cuando les van a regalar algo en las calles? ¡Pum! Interminable, no importa el sol y el agua, es que van a dar. Me acuerdo en mi niñez, no sé para qué día, hermano Ricardo, que usted me lleva como 60 años de edad. Una vez, por ejemplo, en el Estadio Mágico González, antes del Flor Blanca, me recuerdo que yo tenía unos 9 años, y me recuerdo que estaban dando juguetes en el Estadio Flor Blanca. Y miren, eran unas multitudes haciendo cola para que nos dieran, y yo me fui a escondidas. Imagínense, mire, no, si tiene un pastor cosa seria. Mátalas callando. Mire, era increíble la cantidad de gente que hacía cola en el Flor Blanca por un juguetillo que le iban a dar. Creo que fue en 1968 o algo así. Y aquí estos. Y nosotros. Venga a ver los días de oración, venga a ver los días de ayuno. ¿Cuántos vienen? Y sigue, y todo el día siguiente y recogieron codornices. El que menos, imagínense, el que menos recogió 370 litros. Y los galgos, de los galgos, porque estos eran galgos, los de 10, los menos galgos. Y oiga lo que sigue, y las tendieron para sí. Para mí, este es mío. ¿Se acuerdan cuando nos llevaban a las piñatas y caía un montón de dulces y nos aventábamos como a la piscina y empezábamos a agarrar y agarramos y ¿se acuerda? Ahí de aquella mano que se atrevía a agarrarme un dulce. Para ellos. Significa que estaban con colín en mano. Y para la palabra. Y para diezmar. Y para ofrendar. ¿Por qué? Pienso yo y digo, regáleme otro minuto. De a 20. No, ya un segundito, ya terminé. ¿Sabe? Yo puse algo sobre eso. ¿Por qué lo hicieron así? ¿Sabe qué han de haber pensado? De aquí que nos vuelvan a dar así.
¿Y quién les había dado? Dios. Y esa actitud era, ¿hasta cuándo volver a tener misericordia de nosotros? ¡Ja! Que comamos carne otra vez, que nos den carne, eso está lejos. Si nos han tenido aquí faquireando, despreciando el alimento de Dios. Jamás desprecie el alimento y cómo Dios lo tiene. Sea feliz y agradecido con Dios y dile: Señor, tú das, tú quitas. Sea tu nombre bendito. Señor, estoy aprendiendo a contentarme en la abundancia y estoy aprendiendo a contentarme también en la escasez. Señor, quiero honrarte porque cuando me tuviste en abundancia no te honré, o en la escasez te voy a honrar, Señor. Amén. Y otro día le voy a compartir lo de Kibrot Ataaba, porque por tiempos no quiero abusar de usted. Otro día le comparto eso, la tumba de los codiciosos. O si quiere, le voy a leer nomás. Dice esta versión: estos murieron y los enterraron. Y de las diferentes versiones le dan el significado en castellano a Kibrot Ataaba. En esta versión dice: porque allí fue sepultado el pueblo glotón. ¿Cuántos somos glotones? Espero que esta mañana hayamos renunciado a esa glotonería. En otra versión dice que significa tumba de la gula, porque allí enterraron a la gente que se dejó llevar por la gula. Esta versión también dice así: no pensaban sino en comer. Algo más, le llaman sepulcros de concupiscencia, porque allí quedó sepultada la gente que tuvo aquel antojo. Son muchas. En otra ocasión le voy a explicar sobre ese versículo como enseñanza. Gula, glotonería, ahí fueron enterrados, murieron. Por eso Dios no les quería dar abundancia, porque la abundancia los iba a matar, los iba a destruir. Hermano, es increíble, el glotón come y come y come y come y come. Me acordé del chuchito del pajarito, no sé, hermana Roxana, que le daban de comer, y de repente no abría la boca y no dejaban de darle, estaba muerto. ¿Verdad, hermana Roxana? En su niñez, eso no fue hace 2 años, fue hace como 60. Dice que el pajarito siempre les abría el piquito, ¿verdad, hermana? Le abría el piquito, y después no lo abrió y ya estaba muerto. Por eso Dios no te da, porque sos puro chontillo ahorita. Dios quiere que dejemos de ser chontillos para darnos la abundancia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, porque aunque nos hemos reído, hemos oído verdades. Señor, no quiero ser sepultado como un pueblo glotón. No quiero que a mi tumba le llamen tumba de la gula. No quiero ser de la gente que solo piensa en comer. No quisiera que a mi sepulcro le pongan sepulcro de la concupiscencia. Señor, no quiero que se llame tumba de avidez, donde me entierren. Hermano, no seamos víctimas de la codicia. No se mantenga en los extremos del campamento. No permita que la gente mezclada lo contamine. Porque le aseguro que fueron muchos hebreos los que murieron
Y con eso Dios le mostró al resto del pueblo: no tienen capacidad para tener abundancia. Hermano, si usted ha renegado, pídale perdón al Señor y dígale: Señor, perdóname porque mi escasez, mi situación me ha llevado a blasfemar, a quejarme, a murmurar, a ofenderte, a dar mal testimonio, a abrir insensatamente mi boca. Señor, no lo había entendido. Pídale perdón, hermano, porque para eso estamos los ministros, para conducir al pueblo a salir de la maldición y poder entrar a la bendición. Dios tiene, hermana, Dios tiene algo mejor para usted. Espérese. La escasez no es para siempre. La escasez es una escuela. Gradúese. Salga con las mejores notas. Que su cum sea el más elevado en el grupo del pueblo de Dios. Porque Dios lo está llevando a la abundancia. Pero el desierto es la escuela para que esa abundancia no lo mate. Prueba de ello es que muchos murieron porque no podían tener control de la abundancia. La abundancia los mató. Y la abundancia no es, hermano, para que muera. La abundancia es para que la disfrute y la comparta. Ese es el propósito de Dios, de bendecirnos. Señor, gracias, porque sé que es un día bien diferente a los demás, porque has hablado de áreas bien específicas, como que es el estómago, el vientre, esa cavidad en nosotros, ese interior, Señor, y esa hambre y esa necesidad nos ha llevado a nosotros a la codicia. Señor, no es malo desear, pero el enemigo se vale de ese deseo para deformarlo. Que nosotros no lleguemos a la codicia. Hermano, sea libre. Sea libre, porque le aseguro que hay tristeza en nuestro corazón por la necesidad. Quizás hay amargura. Hermano, usted siente que nunca va a salir de la necesidad, de la escasez, o como usted pueda creer que es pobreza. No es pobreza. De aquí en adelante ya no diga pobreza, ya no diga escasez, diga escuela. Un día saldré de esta escuela. Dios lo está preservando a usted y a mí. Y si solo maná, hermano, qué bendición que solo maná nos dé el Señor. El maná lo lleva todo lo que usted y yo necesitamos. Padre, bendice a mi hermano, bendice a mi hermana. Señor, restaura su corazón, restaura su alma, Señor. Por favor, restaura su alma, dale alegría, Señor, que hoy su lamento sea cambiado en baile. Porque la escasez lo ha mantenido en Egipto, deseando pescado, deseando pepinos, puerros, cebollas, ajos, melones. Eso es irreal. Eso no es verdad ya. Es cierto, hermano, eran comida y vegetales refrescantes, hidratantes, pero Dios les daba algo mejor que lo que ellos veían o tenían en Egipto. Y por eso Dios te sacó de tierra de servidumbre y te cambió la dieta, porque esa dieta te estaba matando. Esa dieta era el fruto de las aguas que dejaba el Nilo después del tiempo de invierno. Ya no quiere el Señor que te alimentes del Nilo, que ya no sean sus aguas, porque para los egipcios el Nilo era uno de sus dioses.
porque es lo que les daba de comer en sus plantaciones. Cuando el río se desbordaba, dejaba una gran cantidad de nutrientes en las tierras. Dios ya no quiere que el Nilo te alimente. Déjate alimentar por el Señor y verás que comenzará a sanar tu alma, tu cuerpo. Y vendrá un tiempo en el cual no comerás el pan con escasez, pero no te matará. Tendrás abundancia, pero no te matará, porque tu Dios te ha enseñado. Gracias. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús.